Bueno, muy buenos días. Hoy hablaremos sobre un poco de estadística, basándonos en la materia de paquetes estadísticos y citando el libro Estadística para la Administración y Economía en su 10ª edición por Anderson Whitney Williams. Bueno, en el primer capítulo nos habla sobre datos estadísticos. En el capítulo 1 sobre los datos estadísticos nos habla sobre, en su contenido, la estadística en la práctica y nos citan a la revista Business Week, que tiene más de 1 millón de copias en todo el mundo. Es la revista analítica más importante que existe hasta ahora. ¿Y por qué es esto? Porque realiza sus estudios en intereses públicos muy importantes. Por ejemplo, sus estudios se basan en la forma de invertir, en los precios del mercado, en los precios de diferentes mercados de diferentes países, también en los valores de los productos en diferentes mercados y las devaluaciones de los mismos. Y esto ayuda a los inversionistas a realizar inversiones adecuadas, ¿no? Acertadas, para no perder dinero. Dentro de la aplicación de los negocios y la economía nos citan a la contaduría, finanzas, marketing, producción, economía, pero en realidad la aplicación estadística va de la mano con todo, absolutamente con todo. Es más, en nuestra carrera de seguridad industrial, la estadística es una herramienta vital para nuestros estudios, ya que nos ayuda a ver los índices de mortalidad, índices de accidentabilidad y todo ese tipo de estudios. Bueno, dentro de los datos tenemos que constan de elementos, variables y observaciones. Las escalas de mediciones, bueno, tenemos datos cualitativos, cuantitativos. Dentro de los cualitativos podemos tener que, por ejemplo, eh, edad, dentro de los cualitativos podemos tener sexo, podemos tener color de piel, color de cabello. Esos son datos cualitativos. Dentro de los cuantitativos podemos tener la edad, sexo, el peso, y que más adelante veremos más a fondo todo esto sobre los datos de sección transversal y series de tiempo, que también son muy importantes. Bueno, de las fuentes de los datos también dice que existen fuentes existentes en las empresas, estudios estadísticos que nos brindan datos y errores en la adquisición de los datos. La estadística descriptiva, también hablaremos sobre este tipo de estadística, también la inferencia estadística y la computadora y el análisis estadístico, los programas que existen que nos ayudan a este tipo de análisis cuando se maneja información muy grande, ¿no? Bueno, en la práctica, la estadística es el arte y la ciencia para reunir datos, para analizarlos, para interpretarlos y para presentarlos. Bueno, ¿para qué sirve? La estadística nos sirve para la toma de decisiones, comprender mejor el negocio o entorno económico en el que se va a realizar este tipo de estudios, ¿no? Pero para reunir los datos existen, por ejemplo, estas técnicas: las entrevistas, las encuestas y las observaciones. Mediante una entrevista existen técnicas que obtienen información a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. Estas pueden ser abiertas o cerradas. Dentro de una encuesta, de la misma manera, se realizan preguntas y estas pueden ser por lo general concretas. Y dentro de las observaciones es una técnica que se usa para estudiar muestra en sus propias actividades del grupo, ¿no? Permiten conocer qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y todo ese tipo de cosas, ¿no? No hace mucho aquí en Quevedo se realizó un estudio observacional en el cual participaron estudiantes de diferentes instituciones, ya la cual el estudio consistía en ver la cantidad de autos defectuosos y, y la cantidad de autos nuevos. Entonces era un estudio
observacional, en el cual se observaba y se iba anotando y se iba tabulando los datos para posteriormente analizarlos. El margen de error de esta es menos que mediante una entrevista y una encuesta, ya que si se entrevistaba a un dueño de un vehículo en las condiciones de su auto, él siempre va a dar información sobre que su auto está en mejores condiciones. Mediante una encuesta, las personas por lo general eh, no conocen a fondo cómo es el estado en el que se encuentra el vehículo y todo eso. Por eso, para la recolección de datos es importante tener el tipo de estudio para utilizar la técnica adecuada que nos vaya a ayudar, ¿no? Para obtener los datos de la mejor forma. El margen de error en una entrevista y en una encuesta puede presentarse a menudo, ya que depende también del entrevistado y del encuestado quien nos brinda la información. Luego se los analiza y para esto tenemos que tener validez, fiabilidad y calidad en los datos, ya que si los datos son erróneos o son falsos, simplemente el estudio no será fiable. Para interpretarlos también se lo puede presentar mediante muchos tipos de estrategias que tenemos adelante. Por ejemplo, presentarlos en modo de barras, pasteles, histogramas y que sean de muy fácil entendimiento. Y entonces para eso nos sirve la estadística. Entonces, para la toma de decisiones y comprender mejor el negocio o entorno económico en el que se quiere emprender un negocio, ¿no? Por eso la estadística es aplicable para casi todo tipo de ¿cómo es? Para cualquier actividad. La estadística es una ciencia aplicable a cualquier actividad. Pero la clave de la aplicación de la estadística está en que se debe entender la información y saber usarla. Esto es muy importante. Hay que saber usar la información y saber interpretarla. Y bueno, como su aplicabilidad se encuentra en cualquier actividad, por ejemplo, la contaduría, finanzas, marketing, producción, entre otros. También es importante que lo importante de esto, ¿no?, es que crea una cultura de compromiso recolectando información y archivándola, que adelante nos servirá para otro estudio. Bueno, y esto nos sirve para obtener conclusiones sobre aspectos económicos precisos. Realizar estudios sobre productos o precios devaluados o subevaluados. También a vigilar los resultados de la producción, ya que mediante estudios de diferencia estadística de una producción grande se toma un muestreo y se ven los resultados, si que son positivos, negativos, y así, si en determinado estudio se llega a la conclusión de que la producción está siendo de mala calidad, realizar estrategias adecuadas para mejorar esto, ¿no? También obtener relación de precio y ganancia en distintos periodos. Esto también se realiza mediante estudios en series de tiempo, ya que estos se realizan en diferentes periodos. Bueno, los tipos de datos estadísticos los tenemos en dos tipos, cualitativos y cuantitativos. Pero, ¿qué son datos? Bueno, los datos son cifras que se recogen, analizan, resumen y se presentan mediante diferentes técnicas, ¿no? Bueno, como les dije, los datos estadísticos tenemos la clasificación en dos, cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son aquellos que no pueden ser números y los cuantitativos son números. Ya. Los de escala nominal por lo general son etiquetas o códigos. Por ejemplo, en esta tabla que les he puesto de ejemplo aquí, una escala ordinal nominal es una etiqueta o un código. Por ejemplo, en esta la etiqueta N, la NQ, que significa un rango de
presentación de las empresas que tenemos al costado izquierdo. La escala ordinal son aquellas que muestran las propiedades y las propiedades de las nominales. Eso quiere decir que en el código N, la empresa Altria Group tiene 148 en su posición. Entonces, las escalas ordinales por lo general representan jerarquía también, ya que nos pueden ayudar a ordenar los datos de una mejor manera. Dentro de los cuantitativos tenemos de intervalo y de escala de razón. Por ejemplo, los datos de intervalo siempre son numéricos. Por ejemplo, calificaciones de exámenes. Por ejemplo, aquí en esta tabla tenemos que la escala de intervalos son ganancias. Por ejemplo, aquí gana $2,2 en esta empresa. Por ejemplo, la empresa Altria Group gana 4,75. Son escala de intervalos, siempre van a ser numéricos. Y la escala de razón, por ejemplo, es la diferencia entre estos datos. Bueno, y para realizar un estudio estadístico siempre se debe tener en cuenta, siempre se debe presentar, por ejemplo, el elemento. El elemento puede ser una empresa, puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser un país. El elemento de donde se obtiene el dato. Ese va a estar aquí. Y la variable es la bolsa. La variable, por ejemplo, son estas, el cuadrito rojo. Por ejemplo, en este ejemplo tiene 5 variables: bolsa de valores, denominación abreviada, posición en Bushen Wix, precio por acción, ganancia por acción. Ya. Y la observación son los datos que se obtienen de cada variable. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que la empresa Altria Group ocupa el puesto 148 el puesto 148 en Bushen Wix. Precio por acción 66, ganancia por acción 4.57. Esas son las observaciones obtenidas de cada variable. Bueno, y también tenemos tipos de estudios, dentro de los cuales existen dos: los de sección transversal y los de series de tiempo. Los de sección transversal son aquellos que se obtienen por lo menos en un mismo lapso de tiempo para realizar el estudio. Y los series de tiempo son aquellos que se obtienen, por ejemplo, en diferentes periodos de años o de meses. Por ejemplo, puede ser de 2017, 2018, un análisis en series de tiempo. Bueno, a continuación veremos sobre las fuentes de los datos. Ya, como sabemos, los datos son la materia prima de cualquier estudio y son la parte fundamental para que se continúe con ello, ¿no? Dentro de los datos, dentro de las fuentes de los datos, dicen que hay existentes y también mediante estudios estadísticos. Dentro de las fuentes existentes tenemos, por ejemplo, los registros de los empleados, porque en cada empresa a lo que un trabajador ingresa o sale, siempre se realiza el registro. Por ejemplo, el registro de los clientes, también al momento de facturar, el registro de las ventas, como se puede llevar un registro con las facturas, el registro de producción, también con los registros que se tienen en cada empresa. Bueno, y dentro de los estudios estadísticos nos pueden presentar datos, por ejemplo, del Departamento de Comercio, por ejemplo, de estudios demográficos mediante censos y todo ese tipo de aplicaciones. Pero ojo, pueden presentarse errores en la adquisición de estos datos, como les decía al principio. Pero estos se pueden presentar en momento de encuestar, al momento de la escritura, al momento de entrevistar y al momento de que nos responden, ¿no? Como ya les dije antes, al momento de encuestar se puede persuadir a la persona y nos puede contestar de una forma errónea o se puede dar un malentendido. Al momento de escritura, quizás la persona que realiza la encuesta
tiene una letra fea, inentendible y va a haber errores, va a haber confusiones. Y al momento de entrevistar, lo mismo. Al momento de que nos contestan o nos dan la información, se va a distorsionar y van a haber conflictos, ¿no? Bueno, dentro de la estadística tenemos que existen dos tipos, la inferencia estadística y la estadística descriptiva. Bueno, dentro de la estadística descriptiva tenemos que esta analiza una serie de datos con el fin de concluir el comportamiento de las variables. Como ya sabemos, las variables o los datos pueden ser cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos que indican cualidades y los cuantitativos cantidades. Por ejemplo, aquí tenemos en los cualitativos ejemplos de género, puede ser femenino, masculino, color de piel, blanco, marrón, negro, nacionalidad, ecuatoriana, venezolana, colombiana y un sinnúmero de más. Los cuantitativos que son cantidades, por ejemplo, la edad, 20 años, 50, 100. En la estatura, por ejemplo, puede ser 1,50, 1,60. Y los precios que siempre van a ser numéricos, 50, 100 dólares, $1.000.000 y así. Bueno, entonces estos datos por lo general se presentan en periódicos, revistas, informes y otras publicaciones. Este tipo de estadística se la utiliza mucho en este tipo de ¿cómo es? De estudios, ya que nos pueden presentar mucha información valiosa. La ventaja de este tipo de estudios es que son datos fáciles de interpretar, ya que se los presenta en métodos tabulares, en métodos numéricos y en métodos gráficos. Y esto nos ayuda a ver las falencias. Pueden ser que existan falencias en determinado proyecto, puede ser que esté todo bien y que todo vaya bien. Entonces es muy importante este tipo de estadística. Por ejemplo, dentro de los datos cuantitativos podemos realizar un estudio en el cual mediante una recolección de datos observacional y elaborar una encuesta en la que se vea que la forma en cómo se realizan las actividades en la empresa. Entonces podemos ver que hayan altos subestándares en los cuales las personas lleguen en un mal estado, pueden llegar enfermas, borrachas y realizar las labores de una forma errónea. Entonces se va anotando y se va observando para luego ver el índice de accidentabilidad, a ver si esto influye o no. Entonces se puede realizar un estudio muy importante en cuanto a la seguridad. Bueno, como dijimos, ahora vamos a ver la estadística inferencial, la inferencia estadística. ¿Dónde se utiliza la inferencia estadística? Bueno, por lo general se utiliza para recolectar información en grandes grupos. Por ejemplo, hogares, por ejemplo, productos, por ejemplo, clientes, por ejemplo, empresas. Hogares, se preguntarán por qué. Por ejemplo, pueden hacer un estudio urbano en el cual quieran saber la cantidad de casas, de hogares que existen en determinada ciudad. Por ejemplo, los productos, tipos de productos, digamos, de limpieza que existen. Son millones, entonces es muy importante este tipo de estudio. Por ejemplo, los clientes. Un cliente de una empresa tal son una población inmensa de estudio. Entonces para esto se trata la inferencia estadística, para el estudio de una población. Por ejemplo, la población puede ser la ciudad de Quevedo y el muestreo puede ser una pequeña parte de estos habitantes. Por ejemplo, se puede realizar un estudio inferencial en el cual diga: los habitantes del cantón Quevedo sufren
diabetes a partir de los 60 años. Entonces se utiliza un muestreo, se toma una parte de la población y esta se la estudia, se la encuesta, se la observa y se obtienen los datos, ya que el muestreo es un subconjunto de la población. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la actualidad en las computadoras y el análisis estadístico. Bueno, en la actualidad, como sabemos, todo va innovándose. La estadística y los programas estadísticos han ido innovándose mucho, entonces han facilitado mucho el trabajo y también al momento de recolectar los datos, al momento de tabularlos, al momento de analizarlos. Existen muchas herramientas muy importantes que nos ayudan al recolectar y al tabular la información. Por ejemplo, en este estudio de los datos anuales de accidentes laborales en enero y diciembre del 2016 de determinado país, podemos observar que solo en accidentes han existido 555.722, una cantidad enorme, ¿no? También de aumento en accidentes laborales sobre igual periodo en el año 2015. Entonces, para manejar este tipo de información muy grande, muy amplia, es necesario utilizar programas estadísticos que nos ayudarán a manipular mejor la información y que no existan errores. Por ejemplo, vamos a ver acá la importancia de esto es que nos ayudan a analizar los grandes datos, van de la mano con la estadística, con la inferencia estadística, ya que esta toma una parte de la población, o sea, un muestreo toma una parte pequeña de la población y realizan el estudio. Dentro de la importancia de esto, del analizar grandes datos, es que se pueden realizar estudios muy importantes. Puede ser en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de cualquier estudio que requiera una masa grande de información, ¿no? Dentro de estos, el programa más usado es el Excel, el cual nos ayuda a tabular, a graficar y hacer todo este tipo de programas, ¿no? Y bueno, pues entonces, y todos estos datos los podemos presentar en diferentes formas. Por ejemplo, se lo puede presentar en modo de barras, que es una representación gráfica de una variable. Se utiliza para interpretar variables cualitativas o cuantitativas discretas. También se puede presentar en modo de histogramas. Todos los datos de los estudios se los pueden presentar gráficamente en diferentes maneras. Por ejemplo, esta es una representación gráfica de una variable en forma de barras, en la que la altura de cada barra representa la frecuencia de los valores de estudio. El histograma se utiliza para expresar información en datos agrupados y distribuciones cualitativas y cuantitativas. Dentro de los tipos de gráficos también tenemos el polígono de frecuencia, que es uno de los más utilizados. Esta representación se basa en el histograma, los puntos que permiten la unión de las líneas que representan la marca de clase. También tenemos la de pastel o circular, que es el gráfico que permite visualizar la distribución de los datos en forma de porcentaje sobre un total. También tenemos este que no es muy conocido, que es el diagrama de caja. Este gráfico permite visualizar de manera los cuartiles 1 y 3, percentiles 25 y 75. Por ejemplo, este estudio fue realizado para ver el estado civil de las personas.
Por ejemplo, el rojo significa soltero, el azul casados, el verde divorciados, el anaranjado viudos y el color azul bajito unión libre. Ya, aquí les planteo un ejemplo sobre un estudio estadístico. Dice: Nicolás desea instalar un restaurante de pizzas a la piedra. Sin embargo, podría tomar una decisión arriesgada si no conoce las preferencias de sus vecinos. Para que este tipo de problemas de estadística es muy útil este tipo de problemas, la estadística descriptiva es muy útil, ya que entrega información de acuerdo a los datos de estudio. Por ejemplo, como hablamos, tenemos que hacer una obtención de datos. Para realizar este estudio se realizaría una encuesta sobre los gustos de las personas y las preferencias de sabores y que todo vaya bien. Entonces, una vez obtenemos los datos mediante encuestas, organizamos los datos, los presentamos y los analizamos. Ya, por eso en la economía es muy importante aplicar la estadística antes de abrir un negocio, ya que nos proporciona información fiable de que funcionará. Por ejemplo, al momento de obtener los datos, en este caso, sería netamente mediante encuestas y entrevistas. No se podría hacer un estudio observacional, ya que esto sí depende del gusto de cada persona. Por ejemplo, ahí se organizarían los datos, calculamos las frecuencias, se los grafican utilizando ya sea barras, pasteles y ese tipo de gráficas. Y se los analizan a ver si el proyecto va a ser fiable o no. Si el proyecto nos da sin el análisis, el proyecto nos dice que todo va a estar bien y que es positivo, así será. Entonces, sería recomendable invertir en este tipo de negocios. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los datos que se obtuvieron. Por ejemplo, dice que Nicolás realizó una encuesta a sus vecinos según su comida favorita y obtuvo los siguientes resultados. Por ejemplo, él quiere poner una pizzería, pero a la mayoría de personas les gusta el pollo asado, les gustan platos completos. Aquí está su negocio, se encuentra en la mitad: pizzas, empanadas y lo que tiene que ver con pastelería le gusta más a mujeres, ¿no? Entonces, la información obtenida ayuda al análisis de a ver si es fiable o no el negocio que se quiere emprender. Entonces, en este caso, como el estudio se realizó en una población de su barrio, entonces está muy bajo sería muy bajo los ingresos sobre lo que tiene que ver con el negocio que él quiere emprender en las pizzas. Se convendría mejor hacer ponerse una pastelería, ya que a las mujeres les gusta más comer pastel, ¿no? Y si les gusta más a las mujeres comer pastel, van a llevar a comer a sus novios. Entonces, en un estudio de esto se pueden realizar muchos análisis. Y, por ejemplo, entonces, en realidad en este ejemplo, no sería fiable ponerse una pizzería en el barrio, ya que los ingresos no van a estar por debajo del 20%. Y los ingresos en una pastelería van a estar mejor porque están por encima del 55%. Entonces, realizando el estudio, él quizás podría cambiar y decir que ya no pondría la pizzería, sino una pastelería. Bueno, amigos, entonces para esto es que se utiliza la estadística.
para realizar análisis y, ver la forma en cómo se puede invertir de una mejor forma nuestro dinero, ¿no? Sin arriesgarnos. Y aplicando este tipo de programas, con la ayuda de programas estadísticos, ya que todo está innovado, todo está actualizado y todo es más fácil ahora en el momento de realizar estos estudios. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.